Corría el 2015. Los Sacramento Kings, un equipo ya sumido en confusión, seleccionaban en el puesto número 6 a un tipo llamado Willie Cauley-Stein. Muchos lo conocían por su tiempo en Kentucky, donde jugó junto a futuras estrellas como Devin Booker y Karl Anthony Towns. Era un defensa con potencial. En la NBA hay historias que parecen salidas de una alucinación. Algunas son sueños rotos, otras, verdaderas pesadillas cargadas de caos. Hoy te traemos una de las más extrañas y oscuras, la historia de Willie Cauley-Stein. Promesas que nunca se cumplieron. En teoría, iba a ser el complemento perfecto para DeMarcus Cousins, formando una muralla bajo el aro. Pero la realidad fue muy diferente. Willie nunca se consolidó. Su paso por la NBA fue tibio, promedio en el mejor de los casos. A primera vista, su carrera puede parecer irrelevante, pero cuando la miras de cerca, es una película de terror disfrazada de carrera profesional. A pesar de algunos destellos, como sus promedios máximos de 13 y 12 puntos por partido, y un breve pico de 8-4 rebotes, la promesa nunca se concretó. Cuando firmó con los Golden State Warriors, muchos pensaron que era su momento de redención, todo parecía alineado para que Willie por fin brillara. Pero no sucedió. Su impacto fue mínimo, y antes de que pudiera asentarse, fue enviado a Dallas. Ahí, su tiempo en cancha y su influencia comenzaron a evaporarse. Lo que empezó como una oportunidad de oro terminó como otro capítulo olvidable en una carrera marcada por promesas rotas. Willie Cauley-Stein no fue el peor jugador, pero su paso por la liga fue una espiral de decepción, expectativas mal manejadas y un sistema que nunca supo cómo usarlo. Otra víctima del caos, otra pesadilla NBA. Muchos pensarían que lo de Willie Cauley-Stein era solo una crisis de confianza, un bajón de motivación. Pero lo cierto es que estaba inmerso en una oscuridad mucho más profunda. Su vida comenzó a desmoronarse justo después de salir de los Sacramento Kings. Las tragedias se acumularon. 3 amigos de su infancia fueron baleados, uno de ellos perdió la vida. Para Willie, era solo el prólogo de algo mucho más devastador. Venía de mostrar el mejor nivel de su carrera, pero en vez de avanzar, se topó con una dura realidad, un contrato casi simbólico con Golden State. Esa decepción profesional coincidió con un golpe emocional mucho más fuerte. Su abuela, la mujer que lo había criado, fue diagnosticada con un cáncer óseo terminal. El suelo comenzaba a abrirse bajo sus pies. La presión se volvió insoportable. En busca de alivio, empezó a adormecer el dolor. Al principio fue esporádico, pero pronto se convirtió en un hábito destructivo. Comenzó a consumir Percocets falsos como si fueran caramelos, aun sabiendo que tenía un hijo en camino. El peso de su vida solo aumentaba, y con él, su dependencia. Mientras su abuela, según él mismo decía, se apagaba lentamente, Willie no encontraba la fuerza para enfrentar esa realidad. Para anestesiar el dolor, ingería dosis masivas de pastillas cada día. Todo se venía abajo. Y aunque su primer año con los Mavericks fue aceptable, algo se quebró dentro de él. En la segunda temporada, ya no parecía importarle nada. Ni el juego, ni el equipo, ni siquiera él mismo. Se movía como un fantasma. Las drogas le habían arrancado el alma. Willie Cauley-Stein tenía el contrato, el nombre y el talento. Pero detrás del uniforme, su vida estaba desmoronándose. Apenas promediaba 2 puntos por juego, y lo peor no estaba en la cancha. Se escondía detrás de las drogas, incapaz de enfrentar la muerte de la mujer que lo crió. Tenía fama y millones, pero por dentro, era solo otro adicto al borde del abismo. Cuando su abuela murió, algo hizo clic. Jóvenes estaban perdiendo la vida por pastillas adulteradas, las mismas que él necesitaba para entrenar. Sabía que pedir ayuda podía acabar con su carrera. Pero eligió la vida. Se internó. Porque ya no era solo por él, era por su familia. Lo que descubrieron fue devastador. No solo abusaba de analgésicos, había jugado años bajo el efecto del fentanilo. Una droga letal. 70% de las pastillas en la calle contienen dosis capaces de matar. Su cuerpo, grande y acostumbrado al abuso, lo salvó. Pero como él mismo dijo, estuve a nada de no contarlo. En ese lugar, no era una estrella. Solo era Willie. Uno más entre muchos tratando de encontrar la salida. Y la encontró. Soñaba con seguir jugando en el extranjero. Empezar de nuevo. Alejarse de todo eso. Eddie tenía un talento único. Medía más de 2 metros, tiraba desde fuera y machacaba como pocos. Pero dentro de él, los demonios eran más grandes que cualquier defensor. Creció sin padre, con una infancia dura, marcada por el caos. A pesar del potencial, su camino fue el de la autodestrucción. Una bola de demolición humana, que terminó siendo devorada por aquello que no supo enfrentar. Willie logró escapar. Eddie, no.
Las historias como la de Willy y Eddie no son raras, pero rara vez terminan bien. A veces, sobrevivir ya es ganar. Y contarlo, un acto de valentía. Eddie Griffin tenía un talento descomunal, de esos que se ven una vez cada generación. Pero con ese talento también venían sombras difíciles de ignorar. Era conocido por ser emocionalmente inestable, propenso a arrebatos que solían meterlo en problemas. En su último año de secundaria, una pelea con un compañero de equipo le costó más que una suspensión. Fue expulsado del equipo y de la escuela. La mayoría habría visto sus sueños universitarios desmoronarse ahí mismo. Pero Griffin no era cualquiera, su habilidad era tan extraordinaria que Seton Hall le ofreció una beca completa sin pensarlo dos veces. En su única temporada universitaria, dejó claro que estaba destinado a la NBA. Promedio 18 puntos, 11 rebotes y más de 4 tapones por juego. Un pívot moderno antes de que esa palabra significara algo en el baloncesto. Pero los fantasmas seguían ahí. Durante una práctica, golpeó a un compañero, dejándolo con heridas visibles. El incidente no hizo más que reforzar la etiqueta que muchos ya le habían puesto, un jugador brillante, pero emocionalmente volátil. Más que un entrenador, necesitaba ayuda real. La pérdida de su hermano mayor fue el golpe más duro. Su única figura paterna, la única persona que parecía darle rumbo, desapareció de un momento a otro. Con su historia familiar marcada por la ausencia de un padre, esa pérdida fue devastadora. A pesar de todo, declaró para el draft de la NBA en 2001. Las señales de alerta eran claras, pero el talento, ese talento no se podía ignorar. Seleccionado por los New Jersey Nets con la 7ª elección, fue traspasado inmediatamente a los Houston Rockets. Para Houston, parecía una decisión inteligente. Eddie era un unicornio en una época que aún no sabía qué hacer con uno. Protegía el aro y lanzaba triples. Iba adelantado a su tiempo. Eddie Griffin llegó a la NBA con grandes expectativas. Alto, talentoso, con un potencial enorme, pero desde el primer día, algo no encajaba. Como novato, tenía números decentes, 9 puntos, 6 rebotes. Pero no era solo cuestión de estadísticas. Se notaba incómodo, errático. Fallaba tiros abiertos, lanzaba al 36%, eso en la NBA es letal. El problema no era solo el juego. Había un enemigo más grande acechando fuera de la cancha. Faltaba a las prácticas, llegaba ebrio, se peleaba con medio mundo. Y todos lo sabíamos, las drogas lo estaban matando. En 2003, fue arrestado por posesión de marihuana. Ese mismo año, acusado de violencia doméstica. Su carrera comenzó a tambalearse. Para la temporada 2003 a 2004, estaba fuera. Los Rockets ya no podían esperarlo. Minnesota lo contrató con la esperanza de rescatar al jugador y a la persona. Pensaron que Kevin Garnett podría influenciarlo. Al principio, parecía que estaba cambiando. Protegía bien el aro, metía algunos tiros. Pero pronto vimos la realidad. Su lucha con el alcohol era evidente. McHale lo envió al programa de rehabilitación de John Lucas. Eddie lo completó. Firmó una extensión. Pero el daño ya estaba hecho. Su rendimiento bajó drásticamente. Luego vino el incidente. Estrelló su auto mientras veía contenido explícito. Estaba borracho, suplicó no llamar a la policía, y luego entró a comprar más alcohol. Minnesota lo liberó. Ningún equipo volvió a llamarlo. Tenía solo 25 años. Su carrera había terminado. El 17 de agosto de 2007, Eddie Griffin ignoró las barreras de un cruce ferroviario y su SUV fue impactado por un tren. El fuego lo consumió por completo. Solo sus registros dentales permitieron identificarlo. Nivel de alcohol en sangre, 12 y 26. Tenía 25 años. Dejaba una hija de 3 años huérfana, como lo fue él. Richard Dumas protagonizó una de las historias más trágicas y autodestructivas de la NBA. Más que un jugador, su vida fue una batalla constante contra la adicción, que empezó cuando era apenas un niño. No fue en la universidad ni en la secundaria, sino desde los 5 años, cuando su padre intentó calmar su hiperactividad con cerveza. De adolescente ya consumía marihuana, alcohol, cigarrillos y analgésicos. Mientras otros niños experimentaban con pequeños vicios, Dumas estaba atrapado en un mundo de sustancias. A pesar de todo, su talento brillaba. En la secundaria de Oklahoma ganó 4 campeonatos estatales, con más de 20 puntos por juego. Pero su adicción era parte de su rutina, nunca jugaba sin antes beber alcohol, su forma de soportar la ansiedad de las luces y la presión del público. Esta dependencia lo acompañó durante toda su vida. Recibió varias ofertas universitarias, pero optó por quedarse cerca de casa,
eligiendo Oklahoma State University. Sin embargo, ese mismo año, tomó una decisión que marcaría para siempre su vida: probó crack por primera vez. Solo una calada fue suficiente para encender una adicción que lo acompañaría durante décadas. La droga se convirtió en su obsesión, y el hecho de estar cerca de casa facilitaba el acceso constante a ella. En su temporada de novato, su talento brilló con 17 puntos y 6 rebotes por partido. Pero con cada año, sus números bajaron, afectados por su consumo. En el vestuario, todos conocían su problema, y aunque su habilidad seguía siendo evidente, la caída era innegable. Finalmente, el equipo no pudo seguir ignorando la situación. Tras múltiples infracciones, fue despedido y su sueño de la NBA pareció esfumarse. Buscó un nuevo comienzo en Israel, donde el choque cultural y la distancia de su entorno le ayudaron a mantenerse limpio y rendir bien: 21 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias, con un 59% de efectividad en tiros. Su resurgimiento llamó la atención de la NBA, y decidió presentarse al draft de 1991, donde los Phoenix Suns lo seleccionaron en la posición 46. Pero la sombra de la adicción no tardó en reaparecer. Dio positivo en un control de cocaína antes de jugar un solo partido, siendo suspendido toda la temporada. Después de cumplir su sanción jugando en el extranjero y pasar por rehabilitación, regresó a los Suns en 1993 y mostró por qué valía la apuesta. Promedió 16 puntos y 5 rebotes, ayudando al equipo a llegar a las finales contra los Bulls de Michael Jordan. Sin embargo, la calma duró poco. Durante un evento en Hawái, le ofrecieron crack y volvió a caer en la adicción. Su recaída fue tan grave que la NBA tuvo que intervenir para regresarlo y ponerlo en rehabilitación otra vez. En la temporada siguiente, sin sus viejos hábitos, su rendimiento cayó y fue despedido. Los 76 Seahawks le dieron una última oportunidad, pero el jugador que brilló había desaparecido. A los 26 años, su carrera terminó oficialmente, seguida por problemas legales y arrestos. Décadas antes, otro talento se apagaba por las mismas razones. David Thompson, la superestrella caída. Mientras más decaía su juego, más dependía de las drogas. Y cuanto más dependía, peor jugaba. Un último destello en Seattle le dio otra nominación al All-Star, pero fue su canto del cisne. Las noches superaron a los entrenamientos. En un club nocturno de Nueva York, una pelea, una caída por las escaleras y una rodilla destruida. Así se despidió el pájaro del cielo. 2 jugadores. 2 talentos inmensos. 2 vidas arrastradas por los mismos demonios. La NBA los vio brillar, pero también los vio desaparecer. Thompson, desesperado por volver a la NBA en cualquier posición, fue cortado por los Indiana Pacers. Esto lo sumió en una espiral autodestructiva, el abuso de drogas que terminó en un arresto por intoxicación pública. Aquel joven, cuya única habilidad era el baloncesto, perdió por completo el control de su vida poco después de firmar el contrato más lucrativo en la historia del deporte. Gastaba $1000 diarios en cocaína. En 1986 estaba en bancarrota, sin trabajo, sin dinero y sin reputación. Después de desperdiciar su gran oportunidad, sus días más oscuros llegaron con una sentencia de 180 días en prisión por agredir a su esposa en 1987. En la cárcel, viendo en la televisión a Dr. J recibir homenajes tras su retiro, Thompson comprendió la terrible realidad. Mientras su amigo era celebrado por su brillante carrera, él estaba hundido, sin esperanza ni futuro. El Skywalker ya no existía. Sin embargo, tras tocar fondo, Thompson logró reconstruir su vida. La prisión fue el lugar donde encontró el camino de regreso al cristianismo, y desde entonces ha permanecido sobrio. No llegué a lo que podía ser, pero hoy tengo una familia sana y un legado como pionero en la NBA. Aunque su carrera nunca alcanzó la grandeza prometida, su respeto como uno de los grandes innovadores en el baloncesto permanece intacto. A finales de los 80, los Houston Rockets tenían en sus filas a 2 de los mejores jugadores de la liga, Hakeem Olajuwon y Ralph Sampson. Su combinación de tamaño, talento y atletismo los convirtió en contendientes inmediatos, respaldados por una dupla de bases fundamental, Louis Lloyd y Mitchell Wiggins. Lloyd era un anotador sólido, promediando 17 puntos, mientras que Wiggins aportaba 11 y apoyo clave desde el perímetro. Ambos eran competitivos dentro y fuera de la cancha, unidos como hermanos y piezas clave en el equipo. Pero Houston, una ciudad con vida nocturna vibrante, ofreció más tentaciones de las que podían resistir.
Gracias por acompañarnos hasta aquí. Historias como estas nos recuerdan cómo el talento no siempre es suficiente, y cómo las decisiones y circunstancias pueden cambiar el rumbo de una vida y una carrera para siempre.